Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Voy a pedir, por favor, que podamos abrir nuestras Biblias. En Salmos, justamente Salmos 96. Santo, 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 dice, yo quiero ver. ¿Cuántos anhelan ver la presencia de Dios? Amén. Cuando alabamos y el hermano está dirigiendo la alabanza, realmente la gloria de Dios desciende sobre nuestras vidas, cuando tenemos ese contacto con el Señor. Dice el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza, magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Cómo podemos alabarle al Señor? ¿Cómo podemos agradarle a nuestro Señor? ¿Cómo podemos presentarnos ante el Señor? Y esta es una forma de presentarnos ante el Señor, dándole alabanza, dándole gloria, dándole honra, predisponiendo nuestra vida para recibir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Es bueno, hermanos, que podamos estar reunidos una vez más en la presencia del Señor. Hace una semana atrás, el hermano Manuel estuvo compartiendo Romanos 12, 5, 12 al 20, al 19, quedando dos versículos todavía por compartir, el versículo 20 y el 21. ¿eh? Entonces vamos a recordar algo de lo que el hermano nos ha compartido en Romanos 5, versículo 12 al 19. Es importante entender que la palabra de Dios, tanto en Romanos como en otros libros también, tenemos que contextualizarlo, no solamente leer directamente o literalmente. La palabra de Dios es respaldada por otros textos y es importante comentar justamente esos otros versículos también. A ver, ¿quiénes recuerdan algo de la prédica de ayer, del anterior domingo? El contraste entre el primer Adán y el último Adán, entre Adán y Cristo. Justamente es eso, gracias hermana. Justamente de eso se trata, digamos, la columna vertebral de lo que se ha enseñado, ¿verdad? Contraste entre el primer hombre, Adán, y el nuevo hombre que es Jesucristo. Con Adán entró la muerte, entró el pecado y la muerte. Con Jesucristo entró la gracia y la vida eterna. Amén. Entonces eso lo tenemos claro en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Pero ahora nos toca desarrollar lo último, los versículos 20 y 21. Amén. Vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. El apóstol Pablo está diciendo que la ley es un castigo. Recordamos que antes que promulgaran la ley había pecado. Pero ¿qué es lo que las personas veían como pecado en ese tiempo? Porque el pecado estaba inscrito en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, sin que nadie le diga que es pecado, estaba en su conciencia. En su conciencia estaba qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿no? Entonces por eso tenían en su conciencia escrito la ley también. O sea,
sabían hasta dónde iban a ir, qué era lo pecado y qué era lo bueno. Pero no en su totalidad. La ley viene para promulgar si había pecado. Una vez proclamada la ley, en el Éxodo 20 se dio los 10 mandamientos. En Éxodo 20 se da los 10 mandamientos, pero también si había ley, la ley estaba escrita en los corazones de las personas, estaba escrita en su conciencia. Romanos 2, vamos a ver a Romanos capítulo 2. Versos 14 y 15. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Eso ya está en el capítulo 2 de Romanos, ¿no? Y es importante ver lo que está escrito acá, reconocer lo que está escrito y aprender lo que está escrito en la palabra. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos. O sea, había, antes de la promulgación de la ley, ya la persona reconocía su estado pecaminoso o su estado de justificación, pero tenía escrito en su corazón, en su conciencia. ¿Amén? ¿Para qué la ley? ¿Para qué Dios nos habrá dado la ley? Proverbios 28, 26. Es importante, hermanos, que nosotros vayamos a la palabra del Señor para establecer siempre la verdad de Dios en varios libros. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. Nuevamente, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. ¿Amén? Muchas veces hemos escuchado, haz lo que dicta tu corazón, ¿verdad? Haz lo que dicta tu corazón. ¿Qué quería decir eso? Que solamente debemos tomar decisiones a través de nuestros sentimientos, de nuestro parecer, de nuestra emoción, ese momento, para tomar decisiones. Haz lo que dicta tu corazón. Y en verdad, hermanos, estábamos errando si eso hemos hecho. El que confía en su propio corazón es un necio, porque camina con sabiduría será librado. ¿Ven? La sabiduría proviene de Dios. Si nos acercamos al Señor como tal, con una predisposición de obedecer su palabra, de entender su palabra, Él nos va a guiar a caminos correctos, a decisiones correctas, que mucha falta nos hacen hoy en día, ¿verdad? Las decisiones que se están tomando son tan distantes de la palabra de Dios, que cuando los escuchas y ves en muchos aspectos, te sientes triste porque se están alejando de la palabra de Dios y son necios, ¿verdad? Una y otra vez vemos que Dios nos habla de su palabra, que su palabra es verdad, que su palabra es la determinante, que su palabra tiene que estar presente en nuestras vidas día a día.
Romanos 5:20, vamos a volver a la ley porque ahora vamos a ir al tema. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abunda, sobreabundó la gracia. Amén. Gloria a Dios. Como decía hace un momento, necesitamos establecer la verdad en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. El aplicar la palabra de verdad en nuestras vidas nos alimenta, nos hace más cercanos a Dios, porque creemos en su palabra. Amén. Vamos a ver Juan 17:17. Dice la palabra: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la palabra que ahorita están leyendo ustedes, es verdad. Esa es la verdad. Su palabra de Dios es la verdad. Tenemos que tener un pensamiento muy proactivo con la palabra de Dios. Lo que estamos recibiendo es palabra de Dios. Lo que tú lees en tu hogar es palabra de Dios. Lo que está establecido en la Biblia es palabra de Dios. Amén. Entonces, decimos que esta es la columna vertebral de lo que vamos a compartir, porque de eso se trata, de la palabra de Dios. Amén. Si tú y yo creemos en la palabra de Dios, creemos que la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos y tenemos 2 o 3 en nuestras casas, es la palabra de Dios. Si tú y yo creemos en ello, entonces vamos a obedecerla. Amén. Porque no se trata de tenerla la palabra o de leerla, sino lo que se trata es de obedecer su palabra, de lo que nos manda hacer, de lo que nos manda a guardar, de lo que nos encamina a una dirección correcta, porque Él lo ha determinado así, porque Dios es un Dios perfecto, un Dios bueno, un Dios eterno. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Justo y recto es Él. Amén. ¿Sabes qué, hermano? Hay cantidad de versículos que nos hablan de la palabra de Dios, que es verdad, y justifican su palabra en ese sentido. Salmo 19:9 dice: todo lo que sale de la boca de Dios es verdad y justicia. Todo lo que sale de su boca de Dios es verdad y justicia. Amén. Es verdad y es justicia. Salmo 25:10 dice: entonces todos los caminos de Él son misericordia y verdad. Son misericordia y verdad. O sea, su palabra está llena de aliento, llena de firmeza, llena de justicia, llena de promesa para nosotros, ¿verdad? Y es así como tenemos que comprenderlo, es así como tenemos que llenarlo, es así como tenemos que recibir su palabra. Ezequiel 18:9. ¿Por qué no vamos a Ezequiel 18:9? Vayamos a Ezequiel. Si alguien ya lo encontró. 18, versículo 9. Dice: que camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos,
a fin de actuar rectamente. Este es justo y vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, caminar en las ordenanzas de los decretos del Señor nos hace andar en justicia, ¿verdad? El que camina, dice, en mis ordenanzas, unos y otros, el que camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos a fin de actuar rectamente, este es justo y vivirá, dice Jehová. A fin de actuar rectamente. El Señor en su palabra nos está indicando también que estas ordenanzas hacen que nosotros podamos vivir rectamente si caminamos en ellas. ¿Amén? Siempre la palabra de Dios nos muestra esas dos perspectivas. Acá está mi palabra, acá está mi verdad, aquí está la justicia, esta es mi palabra. Si tú caminas, si tomas esto, vas a andar rectamente, vas a tener bendición. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda a entender. El que camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos a fin de actuar rectamente, este es justo y vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Por qué estamos leyendo estos versículos? Porque vamos a entender el versículo 21 de Romanos 5 con este tipo de versos, porque estamos intentando que la palabra de Dios esté reflejada en nuestra mente y en nuestro corazón, que tengamos que entender lo que es Romanos 23 del capítulo 5, 21 del capítulo 5 nos va a hablar. Romanos 6.1 nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vivir en la gracia no es vivir en pecado, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y después dice, de ninguna manera, por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Si conoces la verdad, si has establecido la palabra de Dios como verdad, si has tomado la verdad para ti en su palabra, ¿cómo podemos perseverar todavía en el pecado? ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Es algo irracional, no podemos entender, pero mucha gente sí continúa en el pecado. Cuando establecemos eso en nuestro corazón, podemos decir que el verso 21 dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, Señor. La ley se introdujo. ¿Saben, hermanos? En este versículo vamos a encontrar 7 precisiones de la palabra del Señor. Primero, la ley se introdujo para que el pecado abundara. El pecado abundó sobre la gracia. Porque así como el pecado, primero habla del pecado. El versículo 21 dice, así también, porque así como el pecado. Primera asistencia es el pecado. Así como el pecado reinó para muerte, ¿a qué pecado se está refiriendo? Al pecado de Adán. Así como el pecado reinó para muerte, ese habiendo referido el pecado de Adán, se refiere al primer pecado, al pecado de Adán. Eso es casi un resumen de lo que el capítulo 5 nos ha hablado. Primero, el pecado se refiere al pecado que hizo Adán.
hacia la humanidad, porque Él fue representante nuestro. Por eso tuvimos también nosotros que asumir el pecado de Adán. Después dice, reinó para muerte, la muerte. La muerte entró con el pecado de Adán, para todos nosotros. Así también la gracia reinará para la justicia. La gracia de Dios vence también a la muerte. La gracia de Dios en la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Por la justicia, para la justicia. La justicia de Dios se establece también en la forma como el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos también la gracia de Dios en Él, la salvación en Él, la justificación en Él, ¿verdad? Y posteriormente para vida eterna. Tenemos 7 aspectos que en este versículo se ven y tocan una a una lo que representa el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario y lo que ha hecho Dios para cada uno de nosotros por su muerte, por todos nuestros pecados. Amén. Pero eso no, la gracia de Dios no determina una cosa permisible para nuestras vidas. No podemos tener una forma de vida permisible, haciendo lo que nos da muchas veces la gana entre nuestras vidas, ¿verdad? Hay algo que realmente tenemos que entender, que el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesucristo no es cualquier sacrificio. Ha sido con muerte, con sangre, con sufrimiento, con dolor. Es algo que ha trascendido, pero por mucho tiempo, muchas generaciones, y siempre va a permanecer ahí. Es algo que nos ha dado vida nuevamente. La resurrección de Jesucristo ha establecido una relación con el Señor, con Dios, porque nuestra relación estaba rota con el Señor. El temor de transgredir ese sufrimiento, ese sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, es algo muy importante que tenemos que discernir y en nuestra vida diaria no permitir que se haga ese tipo de situaciones en pecado, ¿verdad? Estamos ante una relación de Dios y de tu persona, de valorar las cosas que Dios ha hecho o dejarlas a un lado. Cuando nosotros permitimos que el pecado fluya en nuestras vidas, que el pecado se introduzca en cada uno de nosotros y haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas día a día, estamos pisoteando la obra de Dios, estamos despreciando la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No podemos permitirnos ni un milímetro que el pecado entre en nuestras vidas. Es tan importante que nosotros podamos consagrarnos al Señor para poder caminar conforme a la palabra de Dios. No podemos hacer que su obra de Jesucristo en nuestra vida sea una obra despreciable, una obra pisoteada. Ya no hay otro sacrificio, dice la palabra, ya no hay otro más sacrificio, no lo hay. El sacrificio de la cruz del Calvario ha sido el último sacrificio que se ha dado. Pero vamos a Hebreos 10. (26 al 31).
Dice la palabra, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofrenda al Espíritu en la cual pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a sus pueblos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ya no hay otro sacrificio. Fue el último sacrificio que se hizo, el grande sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Moría. ¿Qué nos toca a nosotros? Tal vez si estamos en la ley de Moisés tendríamos que estar muertos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofrenda al Espíritu de la gracia? ¿Verdad? Está hablando de pisotear la obra del Señor. Hermanos, un temor genuino tiene que llegar a nuestras vidas para arrepentirnos si alguna cosa de estas que hemos compartido puede estar llegando a nuestras vidas. Esa forma de expresar la palabra de Dios acá es tremenda, hermano, porque tiene que introducirse en nuestra mente, no por temor, sino por amor a Dios. Él ha sacrificado a su Hijo para que nosotros tengamos vida. El amor establecido en Él, la persona que ha obrado con firmeza y con sacrificio en la cruz del Calvario, obedeciendo a su Padre. De esa misma manera tendría que tener nuestro caminar en el Señor, con mucho temor, con mucho temblor, con mucho amor hacia el Señor, porque ese Señor al que amamos, al que respetamos, al que invocamos, al que está con nosotros en nuestro corazón, es el mismo Señor que ha puesto a su Hijo para darnos vida. Sería solamente ese principio, solamente bastaría eso para que podamos amarlo por la eternidad, porque a la eternidad vamos con Él. Amén. Pero solamente sería por eso. Pero aún más, el Señor nos sigue bendiciendo, nos bendice día a día con el despertar, nos bendice día a día en nuestro caminar, te bendice a ti en tu trabajo, te bendice en tu familia, con tus hijos, nos bendice todos los días a nosotros, ¿verdad? Y aún tiene promesas de muchas otras cosas. No despreciemos lo que Dios nos está dando. Ha habido castigos tremendos, ejemplos tremendos por la desobediencia de la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Hemos leído varias veces, posiblemente se hayan cansado, pero sabes que hay muchos más versos que hablan de la verdad, que su palabra es la verdad, que su palabra es justicia, que su palabra es amor, que su palabra es tan grande, y el Señor ha pensado en todo y en todos nosotros, en todo y en todos nosotros. El arrepentimiento, cuando tú hablas a una persona y la llevas y la traes hacia la presencia del Señor por voluntad de Dios, estás haciendo una obra tan grande, ¿verdad?
Estás obedeciendo la palabra de Dios. Estás obedeciendo lo que Dios ha mandado hacer en amor, en rectitud. Estás obedeciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Por eso, amado hermano, no vamos a poder cerrar nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios, porque Él que nos guía, Él es el que está con nosotros todos los días. A Él tenemos que ir, a Él tenemos que acudir, con Él tenemos que caminar, porque es el único que está a tu lado. Amén. Está a tu lado, está en tu vida, está en tu caminar, está en tus problemas, en tus aflicciones, en los anhelos de tu corazón. Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo poder dejarlo a un lado en nuestras decisiones? No podemos dejarlo a un lado de las decisiones que hoy día vas a tener tú o mañana en tu trabajo, en tu estudio, en tu colegio o donde estés. No podemos dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque su palabra es establecida en nuestras vidas. Su palabra es verdad, su palabra es justicia, su palabra es amor, su palabra está en nuestras vidas. Amén. Porque si hacemos a un lado lo que Dios nos ha dado, si no estamos obrando conforme a su palabra, estamos diciéndole: Señor, tu palabra la tengo en la Biblia, pero no obedezco lo que tú me mandas hacer. No lo estoy obedeciendo. No, estoy haciendo lo que tu palabra dice. Amén. Parecería que simplemente es una imposición su palabra para ciertas actitudes que tomamos. Pero no, es una vivencia diaria. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, tiene que estar en nuestro pensamiento, tiene que estar en nuestras actitudes, tiene que estar en nuestra mente. Amén. No podemos vivir sin el Señor, no podemos vivir sin su palabra, sin la obediencia a Dios. No podemos vivir, hermano. Estamos errando, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, si no estamos reconociendo la palabra de Dios. Y su palabra es de sujeción, su palabra es la verdad, su palabra es la que nos va a estar encaminando a la vida eterna. Estamos caminando con Él a la vida eterna. No estamos jugando con su palabra. No hay otra opción, aunque sí hay otra opción, ¿verdad? Pero esa opción ya no está el Señor. Esa opción es muy distinta. Esa opción es dolorosa. Esa opción es de desobediencia, de no creer la palabra, de no obedecer su palabra. Amén. Es una opción muy, muy errada para nuestro caminar. Si estamos en este lugar y confesamos que Él es nuestro Señor, que Él está en nuestra vida dirigiendo, no podemos tomar decisiones inapropiadas. Acá lo que hemos compartido de su palabra en Romanos 5:21 nos está mostrando que ha habido la muerte, el pecado entró por la muerte, por una desobediencia de Adán, pero también la gracia sobreabunda, también a través de Jesucristo nuestro Señor ha dado gracia sobre gracia, gracia que abunda. Amén. Lo que está diciendo Pablo es que la ley te ha mostrado cuánto eras de pecador, cuánto estabas pecando. Porque cuando no había ley, no había quien determine qué era pecado, ¿verdad? Pero solamente la conciencia dice que te hacía obrar para bien o para mal. Otro solamente te daba la perspectiva de lo que era bien, lo que era mal. Estaba inscrita en el corazón, como hemos leído. Pero cuando es introducida la ley, entonces es como un reflejo de un espejo tu vida, y en tu vida empieza a reflejar todo lo que eras de pecado,
todo lo que estabas pecando, todo lo que en el que estabas pecando. Entonces sobreabunda el pecado porque había ya un límite. Decir, bueno, esto es malo y esto es bueno. Entonces había un reflejo, como un espejo en tu vida y en la vida de las personas que determinaba cuán pecador eras, cuánto habías estado pecando, aún posiblemente sin entender si era pecado o no lo estabas haciendo. Pero cuando introduce la ley, es el reflejo de el pecado que estaba en tu vida y de lo que estaba en tu alrededor, ¿verdad? Pero sobre eso viene la gracia sobreabunda, el amor de Dios sobreabunda. ¿Amén? Cantamos una alabanza hace un momento, decíamos, mis faltas son mayores, ¿verdad? Pero tu gracia es mayor. Mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Qué precioso, ¿verdad? Cuando entendemos hasta en las alabanzas lo que el mensaje de Dios, ¿verdad? Tus faltas son muchas, mis faltas son muchas, las tuyas, las mías, pero la gracia de Dios es mayor. Y eso es lo que trataba Pablo de hacer comprender y de hacernos comprender hasta ahora, que las palabras que había puesto eran las correctas. Se introdujo la ley para que sea reflejado el pecado tuyo en nuestras vidas y de lo que estaba a nuestro alrededor. Por eso se introdujo la ley, se estableció la ley. Pero también la gracia de Dios sobreabunda. Por eso ahora podemos entender estas palabras. Y no entender como muchos lo han interpretado que pueden pecar lo que quieran porque la gracia es mayor. No es de esa forma que Pablo establecía en su palabra. Amén. Entonces, la gracia es mayor. La gracia es mayor. El pecado ha sido introducido en la ley porque era correcto. Que se determine qué es bueno y qué es malo. Y eso es lo que hace la gracia. La gracia, digo, la ley. Amén. Bien, nada de nosotros puede agradar a Dios, sino es la sujeción y la obediencia a Dios. Amén. No podemos hacer sacrificios como otros lo hacen. Hay personas que establecen en su vida muchos sacrificios, ponen en su mente muchas situaciones porque creen que están agradando a Dios a través de esas situaciones, a través de esos sacrificios. Pero es más, están yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? No es bueno también sumarse a esos sacrificios por una u otra situación. Lo correcto es ir a la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso nosotros intentamos que todas las cosas, que todas las palabras que salgan de nuestras bocas sea conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. Yo ruego y pido al Señor para que esta iglesia sea una iglesia con mucho conocimiento de Dios. Muchos vamos a pasar tal vez de un momento a otro, hermanos. Nadie puede tener la vida comprada o la vida establecida o la decisión en su vida cuándo va a partir o cuándo va a dejar de estar acá. Pero la presencia de los que se queden tienen que continuar la misión que Dios ha encomendado a su iglesia. Amén. Se preguntará ahorita ¿quiénes van a seguir la comisión que Dios ha encomendado a su iglesia? Por supuesto que todos levantarían la mano, pienso, porque si no están en el lugar equivocado, ¿verdad? Como decía, esta iglesia tiene que ser fuerte, esta iglesia tiene que perseverar en lo que Dios está poniendo en sus corazones. Puede ser que ha pasado muchas situaciones que no son correctas, pero Dios
está levantando a esta iglesia. Está levantando y la va a levantar. ¿Por qué es su iglesia? Amén. Porque es su iglesia, es iglesia del Señor. Porque tu vida le pertenece al Señor. Porque tú lo has confesado así. Porque estás queriendo tú ser partícipe de no partícipe, sino eres parte de la naturaleza de Dios. Amén. Y Dios te ha puesto acá, va a hacer algo en tu vida, va a hacer algo y te va a utilizar. Todos nosotros somos herramientas del Señor. Amén. Somos parte del propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Yo digo y los invito a continuar en obediencia a la palabra del Señor. Hay mucho que podemos hablar sobre Romanos todavía, pero saben, vamos a dejar aquí en el capítulo 6 para después tener un estudio continuado de la palabra de Romanos. Pongamos en pie, vamos a orar.